Hola a todos, bienvenidos. Los saluda Silvia Meneses y realmente estoy muy contenta de poder traerles este nuevo espacio. Queremos reivindicar junto al arquitecto Villa el deporte ecuatoriano. No solo el fútbol, así que aquí van a encontrar un gran contenido de lo que ha sido el deporte a lo largo de las últimas décadas. Y hoy queremos abrir y arrancar con un tema que nos tiene muy emocionados porque la figura de Diego Armando Maradona sigue muy latente entre nosotros y a nivel mundial, como es conocimiento de todos. Así que hoy vamos a recordar la primera visita de Maradona a la ciudad de Guayaquil. Esto es la línea del tiempo. Bienvenido también, Arqui Ubilla. Aquí también, Silvia, un gusto estar en esta línea del tiempo para recordar algunas cosas que van a recordar y otras que por ahí no sabían y que se van a enterar en este programa. En enero del 80, el 27 de enero del 80, arribaba a Guayaquil el Argentinos Juniors para jugar un partido amistoso contra Barcelona. La expectativa de todo el mundo del fútbol en el país estaba centrada en la llegada del Pelusa, de Diego Armando Maradona, quien había venido un año antes a Ecuador, había jugado en Quito, pero le fue realmente muy mal ya que su equipo, el Argentinos Juniors, fue goleado 7-0 por la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Así es, Arqui. Y para irnos poniendo en contexto, porque Maradona tenía solo 19 años, pero ya era campeón mundial juvenil con la selección argentina, y a sus 19 años además ya era el ídolo y capitán de ese Argentino Juniors. Cuéntenos, Arqui, en ese 1980, un poco para poner en contexto, ¿cómo era Guayaquil? ¿Cómo se vivía el fútbol y qué se esperaba de esa visita de Maradona? Bueno, todo el fútbol se desarrollaba en Guayaquil en un solo estadio. Salvo raras excepciones se jugaba en el Capo, normalmente se jugaba en el Estadio Modelo. Unos días antes de este partido Melé había sido campeón ganando en Manta al Manta Sporting Club, en aquel partido que algún momento lo comentaremos también, que lo llamaron, por ahí le llamaron el camisetazo. Pero bueno, Emelec era el reciente campeón y Barcelona apostaba a una gran temporada y qué mejor comenzar con un partido de los quilates que era la presencia de Argentinos Juniors con Diego Armando Maradona. Ecuador lo había sufrido, por decirlo de alguna manera, a Diego Maradona en el Sudamericano del 79, en enero del 79 en Montevideo, cuando Argentina le ganó 5-0 a Ecuador. Y allí Maradona dio una clase magistral de su fútbol. Ya en el sur se lo conocía a Maradona como la nueva joya del fútbol. Había sido ya goleador de un torneo argentino, titular indiscutido de Argentinos Juniors, era realmente un espectáculo de jugador y eso era lo que despertaba la atracción de la ciudad, que llenó el estadio a pesar de que en horas de la mañana, de la tarde, se conoció ya que el partido iba a ser televisado en directo por la cadena, el canal 10, que era señal nacional, lo iba a pasar para todo el país en directo. En ese tiempo se decía en vivo y directo. Y Arqui, además, poner también a la gente en contexto, porque quizás habrá muchas personas jóvenes que conocen más el presente de Argentinos Juniors, ¿no? Y sabemos que hace algunos años ya Argentinos Juniors dejó de ser un equipo protagonista del fútbol argentino, pero hay que contextualizar que en la década de los 80 Argentinos Juniors era uno de los grandes protagonistas no solo del torneo argentino, sino del fútbol sudamericano. Además, luego de esa visita a Guayaquil, aproximadamente 6 meses después, se terminaron también consagrando como subcampeones metropolitanos en su país, el Argentinos Juniors. A esa altura, que sabíamos que no hay la comunicación ni pensar en internet o redes sociales, ¿cómo llegaba hasta Ecuador la figura de Diego Armando Maradona? Se lo conocía muchísimo, personalmente lo conocí desde antes de que llegue a primera, porque yo fui siempre coleccionista de la revista El Gráfico. Y en el año 72 aparecía la figura de Ricardo Bocchini como uno de los grandes futbolistas. Un año antes había aparecido el Beto Alonso. Pero cuando el Gráfico le dio seguimiento a los torneos que se llamaban los torneos Evita, que era algo parecido a los interbarriales acá que se hacen en la ciudad de Guayaquil, ahí se llegó a la final con este equipo Cebollitas y toda la prensa argentina le daba
seguimiento a este chico que era realmente fantástico. Y luego los que vivieron allá y los que comentaban lo veían siempre en el entretiempo de los partidos de Argentinos Juniors, que salía a hacer lo que llaman los argentinos el jueguito. Entonces deleitaba a todo. Era famoso antes de debutar en primera. Y ya cuando debutó en primera fue excesivamente grande. En esos años, del 75 al 80, dominaban en Argentina River Plate y Boca Juniors. Pero el que les hacía doler la cabeza era Diego Maradona con Argentinos Juniors. Y cuando Maradona termina su paso por Argentinos Juniors y se va a Boca, aunque pueda resultar algo que no tiene explicación, ahí comienza la grandeza de Argentinos Juniors. Y comienza a ser campeón de Copa Libertadores, jugó final intercontinental, ya comenzó a tener connotación de equipo de otro quilate, pero los que lo vieron dicen que la mejor época de Diego Maradona fue la de Argentinos Juniors. Y en ese Argentinos Juniors, como un dato también, porque aquí les vamos a estar dando muchos datos importantes para que ustedes también puedan durante la semana incluso buscarlos. Si nos quieren enviar preguntas, también lo pueden hacer a través de las redes sociales, obviamente acá del Grupo Caravana, que vamos a estar muy pendientes. Y estoy seguro que mucha gente le querrá hacer muchas preguntas y llevarle la contraria al Arqui. Así que también son bienvenidas todas esas dudas para que cada semana la podamos ir resolviendo. Había mucha expectativa, Arqui, de lo que he podido también leer y mire que pude conversar. No quiero decir mi edad, pero yo no había nacido en el 80. Pero pude conversar con gente que sí estaba y que además fue a ese partido. Y me comentaban que había mucha expectativa, no solamente con ver a Maradona, sino con ver a ese Barcelona. Porque ese Barcelona se tenía mucha curiosidad de las incorporaciones que había hecho. Era momento de pretemporada, por decirlo de alguna manera. Y además Barcelona tenía 9 años sin ser campeón nacional, de lo que me supieron también manifestar. Entonces había mucha, como le digo, no era solamente el hecho de viene Maradona, que ya era bastante, pero la gente de Guayaquil quería ver a ese Barcelona cómo se había preparado y si tenía chances o no, ahora sí, de romper esa mala racha de 9 años sin ser campeón nacional. Y también Barcelona tenía incorporaciones nuevas. Había apostado por un arquero, Rafael, un arquero Exacto. alto, que no se terminó quedando, porque luego lo trajeron a Manga. Pero había un jugador que era Pero Rafael espectacular. jugó el partido contra Sí, Maradona. porque Ya. fue en enero y estaba todavía Ney Celestino, que había sido figura en el año anterior, y Barcelona apostaba a un gran equipo con una anécdota. Jugó ese partido y algunos partidos de la pretemporada con el mismo sponsor que había tenido en el año 79. Pero ya cuando comenzó el torneo 80, Barcelona cambió de sponsor. Y eso es algo que le podemos preguntar a los que nos están siguiendo en este programa, si se recuerdan con cuál sponsor comenzó esa temporada Barcelona en el año 80. Si se recuerdan y si no, que lo busquen. Correcto. Podemos decir ya cuando corresponda la marca y todo, porque es algo que ya no existe hace algún tiempo, ¿no? Arqui, acá yo encontré cuál había sido la alineación. Estaba dirigido Barcelona por el brasileño Paolo Poletto. Paolo Poletto, sí. Si me equivoco en alguno, me corrige. Rafael fue el arquero, luego llegó Manga, que ya sabemos lo que significó Manga en la historia de Barcelona. En la defensa estaba Flavio Perlaza, Horacio Capielo, Pepe Páez y Fausto Klinger. Este Horacio Capielo, un argentino que venía del América de Quito para jugar ese año en Barcelona. Nombres muy conocidos, Pepe Páez y Fausto Klinger en la historia de Barcelona. Pepe Páez ya como ecuatoriano, incluso había jugado por selección Ecuador. Pepe Páez vino como un número 8, como un volante de ida y vuelta. A veces lo usaron de centro delantero y terminó siendo un gran defensa central. Algo parecido a lo que pasó con Beckenbauer. Alberto Andrade, Víctor Epanor, Chicota. Chicota era otro brasileño, pero excelente jugador, que también se lesionó y no terminó el año en Barcelona. Juan Madruñero. El baby. Y adelante estaba Ney y Wilson Nieves, que después lo reemplaza también en ese partido Galo Vázquez. Galo Vázquez. Ese Barcelona intentaba hacer un gran año y con el paso del tiempo Barcelona termina siendo campeón. Luego traen a Otto Vieira. Otto Vieira termina dirigiendo ese año. Se tiene que ir Rafael, que no dio los buenos resultados que esperaban, y trajeron a Manga, y Chicota se tuvo que ir también, pero por una lesión. Y ahí Barcelona trajo a Escuriño.
Algunas cosas importantes de ese partido también, Arqui, del contexto de ese partido. Se rompió un récord de espectadores y de taquilla. Claro. A ver, los 55.000 espectadores que estuvieron aquella tarde en el estadio, fue un partido que se jugó día sábado además, y había habido bastante lluvia durante todo el día en la ciudad. Ese partido igualó la taquilla no, pero sí la cantidad de espectadores con lo que había pasado el 15 de agosto del 65, cuando empató Ecuador 2-2 con Chile, lo que alguna vez conversamos de la lesión de Ansaldo. Claro que sí. Y también hubo una cantidad similar, un doblete de Copa Libertadores el año 71, cuando Barcelona y Emelec jugaron en día domingo contra los colombianos. Pero la taquilla de casi 4 millones era una camionada de dinero en esa época. Aquí, y le agradezco también la fuente a Diario El Universo, 3.890.452 millones de sucres, obviamente para la época. Fue un monto récord de aquel 26 de enero de 1980. También, Arqui, recordar que ese fue el único partido en el cual Maradona pudo marcar un gol en Ecuador. Y no solamente que marcó un gol, la única vez que ganó un punto. Porque los otros partidos ya vamos a entrar en eso, Arqui, porque sí, territorio hostil fue para Maradona Ecuador. Sí. Nunca ganó, ni como jugador ni como director técnico cuando vino con la selección argentina. Y es más, cuando vino en el año 96 como comentarista de la televisión argentina, perdieron 2-0 en Quito por eliminatoria. O sea, siempre fue adverso para Maradona venir a Ecuador. Un dato bastante interesante que seguramente mucha gente no conocía. Liga de Quito le ganó en el 79 con una goleada escandalosa a Argentinos Juniors. En febrero del 79 lo enfrentó en Quito. A Maradona ya venía como figura del torneo sudamericano en que destacó con Rubén Paz. Y Liga de Quito le dio un baile, lo barrió por 7-0. Un poco por la mala actuación de Argentinos Juniors ese día y otro poco porque no pudieron soportar la altura. Estaban liquidados los argentinos. Lo barrió Liga. En esa liga que estaba, entre otros, Rodríguez Riolfo y Peluso. Y también preguntarle a la gente, porque en las eliminatorias de Sudáfrica 2010 vino a jugar Argentina contra Ecuador y Ecuador le ganó 2-0 en el Atahualpa, año 2009, ¿verdad? Si alguien también se acuerda quiénes convirtieron esos goles para Ecuador en el 2-0, nos lo pone ahora mismo en los comentarios y también nos lo pueden comentar a lo largo de la semana porque fue un partido bastante reciente. Recuerdo que lo pude ver en vivo, además, directamente en el Atahualpa, y por ahí también algo les ha de sonar Elizaga en el arco de Ecuador. Así que les dejo una pista interesante de la vez que vino Maradona como director técnico y también se fue derrotado del territorio ecuatoriano. El día que se jugó este partido que estamos haciendo referencia, del enero del 80, comienza ganando Argentinos Juniors con un golazo de Maradona. Ya la gente sabía que iba a ver a Maradona, pero a poco de comenzar el partido le anotó un golazo. Empató luego el brasileño Ney, el brasileño que era el centro delantero del Ney, Celestino Ney. Luego Fausto Klinger se mandó un golazo también, el lateral izquierdo. Y inmediatamente empató Hugo Sayorato. 11 minutos le bastaron a Maradona para convertir ese gol. Pero el partido fue realmente espectacular, fue bien jugado. Hubo una jugada sobre sobre la tribuna, donde están las cabinas de prensa. Alberto Andrade, el Colorado Andrade, que era un número 5 fuerte, que se hacía respetar, como decían los mediocampistas de corte, le dan la pelota a Maradona sobre el sector que da a la tribuna. Le hizo 3 sombreritos al Colorado Andrade. Y realmente el público no le importaba que era contra Barcelona, que era extranjero. Fue un aplauso multitudinario. Y la calidad de Maradona era observada y seguida detenidamente también. No había la tecnología actual para hacer un seguimiento, estos close-up que hacen con los jugadores, pero las cámaras lo seguían a Maradona.
No, definitivamente era la estrella, ¿no? Todo el mundo quería verlo. Además, en una época también bueno, recordemos más que hacer un partido amistoso, en una gira que estaba haciendo Argentinos Juniors por Sudamérica. Pero también hay que decirlo que en esa época tampoco es que se sabía cuándo se lo iba a poder volver a ver en vivo, ¿no? Ya se avisoraba un futuro brillante, tal cual lo fue futbolísticamente el de Maradona, pero no se sabía si es que se podía volver también a verlo en un futuro cercano en Ecuador. Algo también que habría que conversar o comentar. ¿Recuerda más allá de las jugadas que nos comentaba, pero qué tan difícil en ese partido se le hizo a los jugadores también de Barcelona poder marcar a Maradona? Porque si algo tenía Maradona era esa habilidad de jugarte en espacios reducidos, de la gambeta, de ese trazo muchas veces corto, pero que luego cogía velocidad en carrera y te podía sacar grandes espacios. ¿Se vio mucha diferencia con quienes lo marcaban en ese momento en Barcelona? Sí, definitivamente. Alberto Andrade tuvo que multiplicarse, pero en exceso para poder estar cerca de porque no solamente que Maradona era un jugador muy hábil, sino que era muy rápido, tenía una explosión. Y en aquella época, con 19 años, imagínense lo que fue Maradona en el fútbol. Pero ahí le tocaba a Pepe Páez un poco, porque Chicota y Epanol no eran jugadores de marca, no sentían la marca. Es más, en algunas ocasiones hasta Madruñero se le acercó para hacerle calor. sombra, sí. Pero lo de Maradona fue espectacular. El Colorado Andrade debe haber sido uno de los mejores partidos de Andrade, porque realmente tuvo que multiplicarse para poderlo de alguna manera maniatar. Y Barcelona se envalentonó en el segundo tiempo, porque le jugó de igual a igual. Y bueno, ahí apareció Galo Vázquez, que era un jugador fantástico. Vázquez, Panor, ya fue otra cosa el fútbol de Barcelona en el segundo tiempo. Y también habría que pedirle a la gente, porque quizás muchas personas que nos están escuchando o que van a escuchar también este episodio, estuvieron en el estadio o ya habían nacido, ya seguían también a Maradona o a Barcelona, que nos cuenten también cuántos años tenían en esa época, sería muy interesante, y si estuvieron también en el estadio o, como comentaba el Arqui, si cuando se abrió la señal también para que sea televisado, lo vieron y qué recuerdan también de ese partido en el cual Maradona estuvo visitando por primera vez Guayaquil. Una consulta que voy a hacer aquí, porque ya sé que me voy a hacer algo, una consulta. Cuando se acaba el partido, ¿qué recuerdo también? Porque a mí siempre me llama la atención el tema de esa época, donde habían menos restricciones, donde uno podía estar en la cancha, no había tanto, como le digo, estas barreras, quizás hasta cierto punto que hay ahora en tema coberturas. ¿Recuerda que haya sido un acercamiento multitudinario a Maradona, de reporteros gráficos, de los medios? No sé si se intercambiaban ya camisetas. ¿Qué recuerda del post partido también? Sí, yo como volvió a llover, un poco no hubo el mismo clima que hubiera podido con una sin lluvia, pero era una nube. Los fotógrafos yo no sé si alguna vez ustedes recuerdan haber visto cuando se hizo el partido de despedida de Alfaro Moreno en el Estadio Monumental allá por el 2002, que hubo una luz que lo iba siguiendo a Alfaro Moreno en todo su recorrido. Eso fue lo que pasó sin luz en el Estadio Modelo aquel día. Todo el mundo era atrás de Diego Maradona. Porque además Maradona ya había jugado en selección mayor. Había sido campeón mundial juvenil. No era una posibilidad a la que llegaba. Era un jugador probado y con condiciones de crack. En ese partido jugó por Argentinos Juniors un volante que luego también sería con Maradona campeón mundial. A ver si se recuerdan y nos escriben quién fue el compañero de Maradona. Yo tengo el nombre, se vale escribirme por privado claro. Y negociamos. No, pero sí, pónganse pilas. Además hizo muy famoso también. Estamos hablando del Mundial del 86. Correcto. Maradona y otro más que también estuvo en ese partido de Argentinos Juniors contra Barcelona acá en 1980. Para los que también se van enganchando en este momento al episodio, seguimos conversando de lo que fue la primera visita de Maradona en Guayaquil, Ecuador, donde luego también sabemos que regresó, me parece que en la década del 90 volvió. No, pero regresó un año después. Regresó en diciembre del 81 con Boca Juniors. Ahora ya con la camiseta de Boca. Ahí vino con contra Barcelona también, claro, ¿no? Ahí vino con Brindisi jugando, sí.
¿Y en ese partido cuál fue el resultado, Arqui? Le ganó Barcelona 3-2. Ya. Y ahí no marcó Maradona, pero lo que sí me recuerdo es que hizo un golazo Flavio Perlaza. Otro marcador adverso entonces en Ecuador Correcto. para Maradona. Y así fue creciendo también la leyenda de que Ecuador nunca fue conquistado por Diego Armando Maradona. Hoy lamentablemente ya no se lo podríamos consultar, pero estamos seguros que este dato lo tenía él, porque jugó prácticamente en, bueno, innumerables países a nivel mundial, casi todos con resultados más positivos que negativos, y entre esos se encuentra Ecuador, donde nunca pudo ganar. Así que vamos llegando también al final de este episodio. Recordarles que vamos a estar con ustedes cada semana aquí en La Línea del Tiempo junto al arquitecto Antonio Villa. Yo soy Silvia Meneses. Ha sido de verdad un gusto hoy poder conversar y abrir este espacio con una figura del fútbol tan icónica como lo fue y lo es y lo seguirá siendo siempre ya en la memoria de todos nosotros, Diego Armando Maradona. Arqui. Gracias por habernos seguido en este programa. Esperamos sus comentarios, sus respuestas y que nos propongan también qué les gustaría que estemos. Yo aprendo mucho de Silvia. Entonces, ustedes escriben y yo le pregunto a Silvia. No pasa nada, tranquilo. No le hagan caso. Aquí yo aprendo de él y todos vamos a aprender de él. Así que por favor, ya saben, interactúen con nosotros, envíennos preguntas si tienen algún tema o si quieren que el Arqui ya se arriesgue y se lance con todo y le quieren hacer alguna pregunta de quién fue mejor que quién en tal década. Y otra cosa también, como dijimos, no solo vamos a hablar de fútbol, así que si hay gente aficionada a otros deportes que nos está escuchando, también le puede preguntar al Arqui y nos puede decir de qué quisiéramos otro deporte que hablemos, sobre todo a nivel de lo que pasó en Ecuador en las décadas también del 70, del 60, del 80, donde habían otras actividades que tenían mucha connotación. Así que todo eso y más cada semana aquí